Y vamos a abrir en el libro de Primera de Samuel, capítulo 11, que hoy tengo preparado para dar, es tengamos cuidado con nuestro ojo derecho. Pero sí quiero hablarle un poco de eso, de los tuertos espirituales. Y ustedes dirán que suena raro eso. Hay una historia en la Biblia que nos habla justamente de esto. No vamos a leerlo, está en Primera de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer algunos versículos y después vamos a orar para que Dios nos esté hablando a través de esto. ¿Amén? Dice, después subió Naas, amonita, y acampó contra Jabes de Galad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas, amonita, le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. No sé cuántos recordaban esta historia. Esto que leímos se da justo en el momento en el que Israel había pedido un rey. Hasta ese momento Dios era el que gobernaba sobre el pueblo de Israel. Pero como todas las demás naciones tenían sus reyes, vieron que uno siempre que termina queriendo a veces lo que tiene el otro, ¿no? Tu vecino se compra un auto y ya estás empezando a mirar el tuyo. Hasta ahí te gustaba el tuyo, pero ya cuando el vecino tiene uno nuevo, ya el tuyo como que empieza... Y siempre pasa eso, el ser humano es así, por más que en mayor o menor medida tenemos esas debilidades, tenemos esos defectos. El pueblo de Israel los tuvo. Entonces dijo, Dios, queremos un rey como tienen las demás naciones. Y Dios le dijo, bueno, quieren un rey, Saúl va a ser su rey. Una persona que tenía un corazón bueno. Uno siempre piensa en Saúl y piensa en todo lo que hizo al final de su reinado y las cosas que hizo mal. Pero el corazón de Saúl era un corazón humilde, alguien que tenía el deseo de servir a Dios, que incluso sentía que no era merecedor del cargo que Dios le había dado. Y en ese contexto empieza vamos a leer. Sin embargo, ni se lo mencionó a Saúl hasta el momento en el que nosotros leímos. Nos estaría contando acerca de un tal Naas del pueblo de Amón, que era uno de los enemigos más acérrimos que tuvo el pueblo de Israel en toda su historia. Siempre tuvo conflictos con Amón. Y 90 años antes, Jefté había derrotado a los amonitas y había conquistado su territorio. Siempre las victorias o las cosas que nosotros disfrutamos a veces son batallas que han tenido nuestros antecesores. Y tenemos que entenderlo eso. Todo lo que uno logra o todo lo que uno puede alcanzar no tiene que ver solamente con uno. Primero que todo lo que podemos llegar a alcanzar en la vida tiene que ver con Dios. Pero también tiene mucho que ver con que dieron. Y Naas sabía que su pueblo había perdido territorio. Jefté los había derrotado, pero el diablo nunca se queda tranquilo. El diablo no es que pierde territorio y dice, bueno, ya está. Uno que se convirtió, bueno, ya no lo molesto más porque ya va a la iglesia, ya está, ya va a la iglesia, ¿qué le voy a andar tentando si va a la iglesia? Ahí son todos santos. Es la presa que más quiere, porque puede derribar a un santo, sabe que quizás puede afectar mucho más que si quizás derriba a alguien que no tiene fe. Entonces, acá este tal Naas, que ¿saben qué significa Naas? Serpiente. Algo nos tiene que decir eso, ¿no? Este tal Naas, la serpiente, fue directamente a subir contra Jabes de Galad, que era un territorio que estaba en el norte de Israel, y acampó contra ella. Y muchas veces nos sentimos así, ¿no? Como que estamos rodeados. Que cada cosa que emprendemos hay algo del enemigo que nos quiere derribar. Querés restablecer quizás una relación familiar que está media ahí, que por ahí que es algo medio frágil y una y otra vez se termina derrumbando, destruyendo lo que quizás por años trataste de construir. Y hay un montón de cosas que nos empiezan a oprimir. Sentimos que ahí que el enemigo está como acampando contra nosotros. Está ahí la serpiente tratando de meterse y colarse en nuestras vidas, tratando de derribar nuestra fe, haciéndonos creer que no tiene sentido seguir a Dios. En ese momento,
Dice que todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Los del pueblo de Israel, en vez de confiar en Dios, en vez de confiar en todo lo que ya habían recibido, Dios ya los había liberado de Egipto, Dios ya había hecho cosas al pueblo, decidieron hacer alianza con el enemigo. ¿Y cuántas veces nosotros tomamos decisiones parecidas, no? Ante una crisis económica de la que parece que no salimos, por ahí aparece alguna ganancia y decimos, y bueno, pero yo tengo que darle de comer a mis hijos, ¿qué le voy a hacer? Alianza. Matrimonio por ahí que ya se sacan chispas, que la mirás a tu mujer y ya como que sabes que va a haber una discusión, empezás a salir afuera y ves que alguien te trata bien y decís, quizás estamos permitiendo alianzas con el enemigo que lo único que hacen es destruirnos. La alianza como condición tiene el servicio. Dice, haz alianza con nosotros y te serviremos. Estaban dispuestos a servir a su enemigo. ¡Wow! Y el enemigo no cobra barato. Miren lo que dice en el versículo 2. Y Naas amonita les respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. No le importaba matarlos. Su condición era quitarles el ojo derecho. Con eso ya estaba feliz este Naas. ¿Por qué? Cuando los soldados atacaban, tenían su escudo en la mano izquierda y con el ojo derecho podían ver a dónde tenían que atacar. El no tener el ojo los imposibilitaba y los inutilizaba para la guerra, para la batalla. Entonces, si el enemigo te puede inutilizar, ya está, ya te venció. Que ese es uno de los grandes males de nuestra época. Que hay muchos tuertos espirituales, hay mucha gente que entregó su ojo, mucha gente que perdió la visión, que cree en Dios, que dice tener fe, pero no tiene en su mano la espada. Y con el escudo no puedes atacar. Necesitas la espada. No hay palabra de Dios en nuestras vidas. Esta semana charlaba y lo conté, con unas personas que dicen fe, que dicen creer en Dios, pero que le preguntaba, decime algo que el Señor te haya hablado en este último año. Y no había nada. Es gente que perdió su visión. Gente que no tiene palabra del Señor. Y la misma pregunta les hago a ustedes y me la hago a mí todos los días. ¿Qué me habló Dios hoy? Si yo no tengo palabra de Dios en mi vida, déjenme decirles, y quizás es duro, pero soy un tuerto espiritual. Soy alguien que entregué mi ojo derecho. Alguien que cree estar siguiendo a Dios, pero que solamente tiene un escudo, que no tiene una espada. Entonces, cuando viene el problema, cuando viene una tormenta a tu vida, te das cuenta que tu casa no estaba sobre la roca, sino que estaba sobre la arena. Se veía hermosa, porque estaba muy linda. Tanto la que estaba sobre la arena como la que estaba sobre la roca, vos la veías y capaz que hasta la que estaba sobre la arena parecía más linda y tenía cosas más. Pero vino la tormenta y se la llevó puesta. ¿Por qué? Porque falta cimiento, porque falta el ataque que nos brinda solamente la palabra de Dios. La Biblia nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Y la espada cuál es? La palabra. No podés ganar una guerra solamente con escudos. Necesitas de la palabra en tu vida, necesitas conocerla. Decirle a Dios todos los días, hablame, necesito que mi corazón se empiece a mover. Necesito luchar. ¿Hace cuánto tiempo que no luchás en oración por tus hijos? Que no luchás en oración quizás por un trabajo, si es necesario. Que te conformaste a vivir de una forma en la que... ¿Hace cuánto que no luchás en oración por tu salud? Que no luchás en oración por tu barrio, por tu citibel. ¿Hace cuánto que prendés el televisor y escuchás el noticiero y solamente decís, sí, y bueno, así estamos, y sí. ¿Hace cuánto estamos viviendo así? ¿No será que estamos perdiendo un poco la guerra? ¿No será que los que nos faltan espadas?
que nos sobran escudos, pero nos faltan espadas. Necesitamos volver a decirle al Señor, Dios, dame visión. Dame la fe que viene por el oír la palabra de Dios, porque la fe no la podés conseguir de otra forma. No se trata de creencias. La fe no se trata de lo que uno puede llegar a creer. Sí, yo creo que Dios hace cosas imposibles. Contarlo con la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso es claro, está acá. Necesitamos todos los días tener un devocional, un momento de intimidad con Dios para que cuando venga la prueba tengamos, como Dios tuvo cuando vino la tentación, siempre palabras para rebatir lo que el enemigo te quiere hacer meter en la cabeza. El enemigo te declara muerte, vos declararle vida. El enemigo te declara derrota, vos decirle, no, estás vencido, enemigo. Pero se necesita gente que tenga bien abierto su ojo derecho. Porque si no, solamente nos limitamos a defendernos y estamos vencidos, estamos siendo inútiles para lo que Dios nos quiere usar. Dice el versículo 3, entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días, porque hasta ese momento ya estaban pensándolo. Dijeron, sí, de última perdemos el ojo, pero no perdemos la vida. Entreguemos el ojo. Lo estaban pensando sinceramente, ¿eh? O algunos ancianos que quizás habían vivido un poco más de cosas, que sabían que en algún momento Dios había respondido por su pueblo. Entonces dijeron, vamos a buscar una alternativa, vamos a pedir ayuda. Y lo importante que es saber pedir ayuda en el momento justo. Lo importante que es saber decir, Dios, no puedo con esto solo. No me estallo fuera en la vida. Necesito de tu palabra, necesito que alguien me socorra. Entonces los ancianos de Jabes, versículo 3, dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Saben que tiempo antes de esta historia, todo el pueblo de Israel se había reunido para pelear contra el pecado de los benjamitas. Y llamaron a toda la nación. ¿Y saben quién fue el único pueblo que no se presentó? Jabes de Galaad. Ellos estaban al norte, dijeron, no, encárguense ustedes, nosotros estamos muy lejos de todo lo que pasa. Estaban cómodos viviendo el que estado para ellos hace 90 años Jefté. Y pensaron que no tenían por qué luchar. Ahora ellos se encontraban en el aprieto. ¿Y por qué iba a venir a defenderlos un pueblo por el cual ellos no habían peleado? Ellos habían decidido no ir a pelear por Israel. Sin embargo, ahora está para que vengan a salvarlos a ellos. Quizás no tenían esperanza de que Israel saliera por ellos, porque sabían cómo ellos habían defraudado a Israel. Sin embargo, la Biblia nos dice que acá algo pasó, y esto es lo que yo quiero que pase hoy en esta mañana. Que haya oídos abiertos, que cuando escuchen este tipo de cosas digan, Dios, esto me está movilizando por dentro, y yo no puedo dejar que pase más tiempo con mi oído derecho tapado. Dice, llegando los mensajeros a Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos. Todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí que Saúl venía del campo tras los bueyes y dijo, Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y acá se da el comienzo de la segunda parte de esta historia. Miren lo que dice. Y al oír Saúl, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera. Toda la situación cambió cuando la escuchó un hombre que en su corazón había fe y había Espíritu Santo y había poder de Dios. Lo mismo tiene que pasar en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestros sitios. Cada vez está más complicada la situación y es negarlo, decir no, pero la fe, ¿saben qué hace? Es una frase que siempre escuchamos, pero que a veces no la entendemos. La fe no niega la realidad. La fe la transforma. Ver que ya en nuestros barrios tenemos que empezar a hacer más luz. Esta semana estábamos en casa y de repente en la noche empezamos a escuchar gritos. Un disparo, otro disparo. Cosa que uno nunca se imagina. Y terminamos con mi señora en el piso porque se habían metido en casa y los vecinos empezaron se armó una balacera. Y son cosas que a uno le hacen pensar mucho, ¿no? Y decir, Dios, uno se podría haber ido, nos podríamos haber la vida. ¿Y qué es lo que
¿Qué es lo que dejo? ¿Qué es lo que...? Siempre me lo pregunto, ¿eh? Uno dice, ¿qué es lo que estamos dejando? ¿Qué es lo que mi ejemplo deja para mi hijo, para el...? Y creo que cada uno tenemos que preguntarnos eso. Si cada uno tenemos un espíritu como el de Saúl, de decir, Dios, ¿yo puedo hacer algo por lo que está pasando alrededor? Quizás Saúl hubiese dicho, no, ellos que se arreglen. Si cuando nosotros los llamamos para pelear contra los benjamitas no quisieron estar con nosotros. Ahora que hagan la suya. Sin embargo, él no estaba peleando solamente por Jabes de Galad, estaba peleando por Jehová. Porque fíjense que Naas, este rey enemigo, les dice, y pondré esta afrenta sobre todo Israel. ¿Por qué? Porque si él puede tener sirviendo a todo un pueblo que decía adorar a Dios, eso genera un desánimo general en todo el pueblo. Cuando vos ves a alguien que decía servir a Dios, pero en su corazón empieza a tener actitudes que contradicen su fe, eso quizás te desanima. Y ha pasado en muchos casos que cuando por ahí un pastor o algún líder termina cayendo en pecado o arruinando su testimonio, mucha gente se desanima y se frustra, porque a veces somos de poner nuestro y no en Dios, que es donde tenemos que poner nuestra fe. Entonces, el enemigo sabe que si puede voltearte, quizás con tu vida de fe, puede voltear un montón más. Y él nos está diciendo, abrí bien los ojos. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, versículo 7, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Dice el versículo 11, después si quieren lean lo que está antes. Aconteció que el día siguiente Saúl dispuso a las compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. Había un rey que podía pelear Jabes de Galad, solamente que ellos están metidos en sus cosas que ni siquiera se habían enterado que había un rey en Israel. Entonces estamos dentro del cuerpo de Dios, pero estamos medio así como los de Jabes de Galad, ¿no? Haciendo la nuestra. Cada uno peleando por su rancho, como se dice en el barrio. Y Dios nos está tratando de despertar a decirnos, necesito oídos que estén llenos del Espíritu Santo, porque la maldad que se está viviendo, la crueldad que hay en tantas cosas que escuchamos, tiene que frenarse solamente con alguien que tenga fe. Y es verdad que la Biblia nos dice que la maldad va a aumentar, pero no podemos tener ese pensamiento y sí, la Biblia dice que la maldad va a aumentar, entonces me quedo de brazos cruzados, porque no es lo que la Biblia nos está diciendo. El Señor también nos dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está siendo alguien con falta de visión que dice, sí, la maldad va a aumentar, ¿y qué podemos hacer nosotros? Eso es perder tu ojo derecho. Dios está diciendo, no quiero que nadie de tu familia perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay promesas. Entonces, alguien de acá, si esta predicación es para uno, alcanza. Alguien que sea lleno del Espíritu Santo y que con poder se levante en su casa para que ya no haya adicciones, que con poder se levante en su casa para que no haya frustración, para que no haya sentimiento de muerte en tu casa, porque hay muchas casas en las que lo que se siente es eso, olor a muerte, olor a que no hay nada para hacer, que no se puede ir la maldad, que no se puede combatir la inseguridad, que no hay forma de salir de un montón de cosas que nos terminan agobiando y terminamos sobreviviendo días más que viviendo. Dios lo que nos dice es, necesito gente que se despierte, que sepa que hay mucho por hacer. Que quizás si sentís que en tu vida o en algún área de tu vida, o en algún área de mi vida, porque principalmente esto fue para mí y yo por eso lo comparto, sentís que hay una pérdida de visión, que quizás ya no tenés los proyectos en Dios que tenías en algún momento, ya no crees que Dios pueda hacer tanto. Ya dejaste de orar por ese familiar que por tanto tiempo te dio la espalda. Bueno, quizás Dios te dice, no resignes tu ojo derecho. No solamente te defiendas, empezá a atacar con palabra de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es buscar todos los días de la palabra de Dios y no irnos de nuestro devocional hasta que el Señor no nos hable.
Porque si no, el enemigo tiene su batalla ganada. Quizás me decís, no, pero yo estoy bien, gracias a Dios económicamente, estamos bien, con la familia estamos bien, están todos... Ojo. Ojo, porque quizás hace tiempo perdiste tu visión y ni siquiera te diste cuenta, porque solamente tuviste que entregar tu ojo. Y podés ver del otro. Dios está pidiendo gente que con el Espíritu Santo en su corazón se anime a rebelarse ante todo lo que el enemigo quiere imponer en nuestra vida. No entregamos nuestro ojo derecho, no entregamos nada porque Dios ya pagó y ya hizo un sacrificio muy grande por nuestra vida. Jefté había luchado y había conseguido un territorio en el que ellos estaban disfrutando hasta que vino el enemigo de vuelta a atacar y el enemigo va a venir a tu vida. No esperes a que haya una tragedia en tu vida para acercarte al Señor. No esperes a que algo malo pase. No solamente, porque hay gente que dice, no, en la vida hay que disfrutar. Sí, pero la vida no se trata de solamente disfrutar. La vida en el Señor se trata de cumplir con su propósito. Y si cumplís con su propósito vas a disfrutar cada día. No son momentos. La vida no son momentos. La vida es una eternidad caminando en fe con el Señor. Y es hermoso. A pesar de que quizás hay un montón de pruebas, Dios cada día te va fortaleciendo más, cada día te va enseñando más. Cada día vas disfrutando más de tu señora, de tu familia, de tus hijos. Disfrutalos, amalos, porque son regalos de Dios. Cualquier pasaje de Proverbios, de Eclesiastés nos enseña esto, que tenemos que amar y valorar las personas que tenemos al lado. A veces valoramos más a los que están lejos que a los que tenemos cerca. Y Dios en el primer lugar en el que quiere que seas ejemplo, en el primer lugar que quiere que seas luz, es en tu casa. Si no puedes ser un ejemplo en tu casa, si tus hijos no tienen en su padre, madre, el ejemplo de honestidad, ahí es donde tenés que empezar a trabajar, ahí es donde perdiste tu ojo. A veces estamos dispuestos a entregar y hacer alianza con el enemigo cuando no nos damos cuenta que eso nos cuesta la vida. Cuando se presentaron ante Salomón dos madres, dijo, ¿se acuerdan cómo era la historia? Cada una tenía su hijo, pero uno de las dos murió y las dos decían que ese hijo, el hijo vivo era de ellas. Entonces Salomón que dijo, bueno, lo partimos a la mitad, le damos la mitad de este bebé a cada madre. Obviamente la madre verdadera dijo, no, prefiero que se la den a la otra, no le quiten la vida. Y Dios tiene un corazón como el de esa madre. A Dios que le sirva, que un pedazo de tu vida no le sirve, porque sabe que si solamente tiene algo de vos, estás muerto espiritualmente. Si no sos todo para Dios, en tu vida estás muerto espiritualmente. Dios te quiere todo o nada. Por eso no es que Dios dice, yo no quiero que hagas otra cosa, sino que Dios te ama de esa forma. Si no sos completo para el Señor, estás muerto. La mitad no le sirve. Al enemigo sí. Con que no sirvas a Dios ya le alcanza. Ya sabe que te tiene en sus manos. Pero que seamos una iglesia que no se da por vencido, sino que dice, Dios, acá estamos, estoy escuchando lo que pasa. Soy como Saúl, tengo un espíritu que adentro quizás ardemos en ira cuando escuchamos estas noticias, pero decimos, Dios, usame para llegar a los que están en mi barrio. Usame para alcanzar a aquellos jóvenes que están cada vez más metidos en la droga. Ayúdame, levantame, Señor. No lo veamos como algo utópico, no tengamos miedo. Dios acompaña al que con fe va y presenta su palabra. Porque tenemos el espada, ojo, tenemos la espada para poder atacar y conquistar, porque las guerras serán para conquistar. ¿Hace cuánto tiempo que en tu vida no estás peleando para conquistar algo? Quizás simplemente estamos defendiendo lo que ya tenemos. Y Dios dice, no, si tenés un ojo derecho es para poder conquistar, para poder seguir alcanzando lo que Dios tiene preparado para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cerramos.